Ok, nuestro grupo les va a hablar sobre el síndrome ictérico y el síndrome ascístico. Un video para la materia práctica de semiología 2, empezando con la ictericia. Aquí nosotros le denominamos ictericia o síndrome ictérico. Se le va a denominar la ictericia a una coloración amarillenta tanto de la piel como de la mucosa. ¿Por qué? Por un aumento de la concentración de la bilirrubina en la sangre. ¿Ok? Entonces, todo esto de aquí es una de las alteraciones de la coloración de la piel que tiene un gran impacto o mayor significado al momento de la medicina clínica. ¿Ok? Porque la existencia de este síndrome ictérico como tal nos va a suponer una situación mórbida en el paciente. Entonces, para conocer mejor este síndrome, para reconocerlo mejor, apreciarlo mejor, es recomendable que a la hora de examinar al paciente nosotros examinemos al paciente con una luz natural. ¿Y por qué? Porque en muchas ocasiones la luz artificial puede disminuir las hiperbilirrubinemia leves, entonces nosotros no la notaríamos. De igual manera, los pacientes con la tez morena, la piel morena, que tengan extremidades paralizadas, las áreas edematizadas. Entonces, estas aquí tienden a no colorearse, por lo que se complicaría a reconocer si el paciente tiene una ictericia o no tiene una ictericia. Entonces, hay otras partes del cuerpo como son la esclerótida, el paladar blando. Entonces, aquí justamente en estas áreas la ictericia se reconoce con mucha facilidad. ¿El por qué? Porque aquí hay una especial afinidad de la bilirrubina a la elastina. ¿Ok? Entonces, la concentración normal de esta bilirrubina en sangre va a variar de 0,3 a 1 miligramo por decilitro. Entonces, cuando se supera los 2 miligramos por decilitro, básicamente esta de aquí se va a exteriorizar y clínicamente la vamos a conocer como una ictericia. ¿Ok? Entonces, vamos primero con las clasificaciones de las ictericias, que son 8. Primero vamos a tener por la hiperbilirrubinemia, que es no conjugada. Más adelante vamos a ver las que son conjugadas. Entonces, con esta hiperbilirrubinemia no conjugada vamos a tener la primera, que es una sobreproducción. Y a su vez se va a desglosar. Entonces, esa sobreproducción nosotros vamos a tener una hemólisis extravascular. Y esa hemólisis extravascular como tal va a estar dada por un aumento de la destrucción de los eritrocitos por el sistema retículo endotelial tanto del vaso, de la médula ósea como del hígado. ¿Ok? Siguiendo vamos a tener las extravasaciones. Esas extravasaciones como tal, o hemólisis, las extravasaciones, perdón, aquí ya tienen que ver los macrófagos. ¿Okay? Son macrófagos, los macrófagos tisulares que van a degradar la hemoglobina de los hematomas. ¿Okay? Siguiendo vamos a tener la hemólisis intravascular. En esa hemólisis intravascular como tal, bueno, aquí ya viene la actoglobina que está aquí, se va a descender de la sangre, entonces va a estar transportada la hemoglobina al hígado, donde el grupo hemo es degradado a bilirrubina previa a la formación de metahemoglobina. Entonces aquí hay una fracción importante, que esta de aquí es filtrada por el glomérulo renal y va a estar degradada en el epitelio tubular a bilirrubina. Después vamos a tener lo que es la diseritropoyesis. La diseritropoyesis como tal viene siendo un término que abarca en sí distintas entidades, entre las que se puede mencionar una anemia o varios tipos de anemia, en este caso la sideroblástica, la megaloblástica. Entonces la deficiencia de hierro que es severa, la porfiria, la eritroleucemia, entre otros. Entonces, en esta situación, simplemente la hemoglobina no puede ser incorporada al eritrocito y va a sufrir su degradación. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a tener la disminución de la captación hepática como segundo punto. A su vez, vamos a tener nosotros una insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, en esa insuficiencia cardíaca, nosotros vamos a tener que hígado congestivo, vamos a tener isquemia por hipoperfusión, entonces ya aquí viene siendo un paciente que está entrando en shock como tal. Vamos a tener también los shunt ortosistémicos. Esto tiene que ver cuando el paciente tiene cirrosis, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a tener también fármacos. Los fármacos, sobre todo los tóxicos, que puede ser la rifampicina, la probenecid,
¿ok? Entonces, siguiente vamos a tener la disminución de la conjugación como tercer punto de esta hiperbilirrubinemia no conjugada. Entonces aquí nos dice que tenemos trastornos hereditarios. Ya, entonces estos trastornos hereditarios podríamos dar unos ejemplos como son el síndrome de Crigler-Najjar, el uno y el 2. Entonces, el síndrome de Crigler-Najjar, el uno como todo, corresponde ya, ambos corresponden a trastornos hereditarios, pero el primero es un trastorno hereditario de la conjugación de la bilirrubina hepática. ¿Ok? Entonces este de aquí se va a caracterizar porque por una grave hiperbilirrubinemia, que es neonatal, que no está conjugada debido a que a la completa ausencia de la bilirrubina, o sea, de la glucuroniltransferasa hepática como tal. Ya, y el Crigler-Najjar 2, esta de aquí viene siendo también trastorno hereditario, pero ya viene siendo no de conjugación, sino que del metabolismo de esta bilirrubina que va a estar caracterizado por una hiperbilirrubinemia que es no conjugada debido a la actividad reducida. Anteriormente era una completa ausencia, acá viene siendo una actividad reducida de la bilirrubina, o sea, de la glucuroniltransferasa hepática como tal. También vamos a tener otra enfermedad que es la enfermedad de Gilbert, ¿no? Entonces esa es una enfermedad hepática común que en sí no va a causar daño, en la cual el hígado no procesa la bilirrubina de una manera adecuada, ¿ok? Entonces, siguiendo, vamos a tener los que son fisiológicas. En esto de fisiológica viene siendo, por ejemplo, cuando hay una inmadurez neonatal que pueda estar afectando al paciente. ¿Ok? Entonces vamos a tener fármacos que afectan la actividad de la glucuroniltransferasa. También vamos a poder tener eso de ahí. Entonces aquí sí vendría siendo algunos fármacos como la gentamicina, el estradiol, etcétera, ¿no? Entonces aquí también tenemos las hepatopatías como tal. Entonces esto de aquí ya tiene que ver solamente cuando estas hepatopatías están en estadios avanzados como tal. ¿Ok? Entonces esto de aquí es lo que corresponde a la clasificación de las ictericias de hiperbilirubinemia que es no conjugada. Ahora vamos a ver con las hiperbilirubinemias que van a ser conjugadas. Entonces aquí también vamos a tener tres puntos: las enfermedades hepatocelular, las colestasis intrahepática y las colestasis extrahepáticas. Ok, entonces tocando con el primer punto de estas enfermedades hepatocelulares, vamos a tener que van a estar dadas por infecciones, ¿ya? Entonces, esas infecciones, como todos sabemos, pueden ser tanto virales, pueden ser bacterianas, pueden ser micóticas, parasitarias, protozoarios, etc. En caso de las virales, puede ser por el herpevirus, puede ser una fiebre amarilla, puede ser por un adenovirus, un enterovirus, etc. En las bacterianas nosotros podemos tener la tuberculosis, ¿verdad? La sífilis, brucelosis, los abscesos piógenos. Ya vienen en las micóticas, viene la famosa Candida albicans, ¿verdad? Los coccidioides como tal, histoplasma, el criptococo. En las parasitarias vienen ya los esmiltos, los ascaris, vienen los esquimosomas, puede ser también los equinococos, etcétera. Los protozoarios, ahí ya vienen, por ejemplo, la amebiasis, viene también la leishmaniasis como tal, ¿no? Y siguiendo con esto vamos a tener las neoplasias, perdón. Entonces ya aquí en las neoplasias pues básicamente son muy significativas las hepatocarcinomas, la colangiocarcinoma, la metástasis, que estos de aquí pueden ser unos tumores de origen gastrointestinal, de los pulmones o incluso de las mamas, ¿ok? Los linfomas, ¿verdad? Tiene también las hepatoblastomas como tal, y con las enfermedades que son sistémicas, las enfermedades metabólicas hereditarias, perdón, estas de aquí ya viene siendo, por ejemplo, una de estas enfermedades viene siendo la enfermedad de Wilson. Entonces, esta enfermedad de Wilson como tal viene siendo ya un trastorno hereditario, que es muy poco frecuente, la verdad, que hace que el organismo en sí no pueda deshacerse del cobre adicional. O sea, el cuerpo necesita en sí un poco de cobre, ¿ok? Pero para mantenerse sano, obviamente. Pero al tener demasiado, esto de aquí va a poder ser tóxico de unas maneras increíbles. Entonces, normalmente el hígado es el que libera el cobre, ¿ok? Que no necesita la bilis como tal, o sea, porque es un líquido digestivo.
¿no? En personas con enfermedad de Wilson como tal, este cobre va a ser liberado directamente al torrente sanguíneo. Entonces, si pasa esto, esto puede dañar tanto el cerebro, los riñones, los ojos, etcétera. También vamos a tener las hemocromatosis como tal, porfirias, déficit de alfa-1 antitripsina, fibrosis hepática congénita, enfermedad fibroquística, hepatosis como tal, ¿verdad? Y ya en las enfermedades que son sistémicas, esas enfermedades sistémicas, vamos a tener unas isquemias agudas, puede ser un hígado congestivo, ¿verdad? Una insuficiencia cardíaca como tal, valvulopatía tricuspidia, pericarditis, el síndrome de Budd-Child, ¿verdad? Este síndrome de Budd-Child va a consistir básicamente en un bloqueo total o parcial del flujo sanguíneo precedente del hígado por coágulos de sangre como tal, ¿ok? Y también tenemos la enfermedad hepática veno-occlusiva, ¿ok? Y ya viene con los fármacos y toxinas. Esos fármacos y toxinas, como tal, puede estar dado por el alcohol, es uno de los fundamentales y de los primeros. Medicamentos, obviamente, dosis dependientes que le puedan administrar al paciente. El cloroformo puede ser también, las toxinas, puede ser como el arsénico, un ejemplo de ahí, ¿no? Y ya viene con las inmunológicas, ¿no? Enfermedades que tienen que ver con las inmunológicas. En estas enfermedades inmunológicas como tal, pues la primera que tenemos que tener en cuenta es la hepatitis autoinmune, la cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria, puede ser también. También tenemos el LES, se le llama el LES, o sea, síndrome de superposición. ¿Ok? Y también pudiésemos tener otros que pueden ser extra en este cuadro de las enfermedades hepatocelulares, como son la amiloidiosis, la sarcoidosis, la cirrosis criptogénica, cirrosis biliar secundaria, etc. ¿Ok? Entonces, con las colestasis intrahepáticas, que es el segundo punto de esta hiperbilirubinemia conjugada, nosotros vamos a tener esas hepatopatías agudas, ¿no? Entonces, en las hepatopatías agudas nosotros vamos a tener las hepatitis virales, puede ser las hepatitis alcohólicas, las esteopatitis no alcohólicas, que estas de aquí vienen siendo ya asociadas a la diabetes, a la obesidad, pueden ser también las drogas, las toxinas, las sepsis, o incluso después de un posoperatorio, ¿ya? Y relacionado con las hepatopatías crónicas, pues básicamente esto de aquí tiene que ver con la cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria, hepatitis autoinmunes, hepatitis virales también, drogas, toxinas, las hepatitis alcohólicas, cirrosis de diferentes etiologías, porque no solamente hay una, nutrición parentera, como se observa básicamente en la esteatosis, en la colestasis, al cabo de 2 o 3 semanas, ¿verdad? Y también vamos a tener lo que es el trasplante de órganos. Estos trasplantes de órganos como tal ocurren algunos hechos, y uno de estos de aquí es que hay un rechazo del injerto versus el hueso, ¿no? Entonces esto puede ocasionar. También se puede dar la enfermedad veno-oclusiva como tal, ¿no? Y en las enfermedades granulomatosas e infiltrativas nosotros vamos a tener, aquí puede haber la tuberculosis, puede haber una sarcoidosis, amiloidosis, linfomas, etc., ¿no? Entonces, siguiendo, vamos a tener el embarazo. En este embarazo vamos a tener nosotros, por ejemplo, o pudiésemos tener las colestasis intrahepáticas del embarazo, las esteatosis agudas del embarazo, etc. Y las enfermedades hereditarias. Ya, en estas enfermedades hereditarias nosotros vamos a tener síndrome de Dubin-Johnson, ¿ok? Entonces, este síndrome de Dubin-Johnson como tal viene siendo una enfermedad hepática que es hereditaria, que es benigna, ¿ok? Va a estar caracterizada desde el punto de vista clínico, ¿por qué? Por una hiperbilirubinemia crónica que es de aspecto predominante conjugada, y desde el punto de vista histopatológico básicamente va a estar dada por depósitos de pigmentos de una coloración marrón negruzco, ¿ok? En todas estas células del parénquima hepático, ¿ya? Y también vamos a tener otro síndrome que es el síndrome de Rotor, ¿ok? Que esta aquí es una enfermedad bien rara,
relativamente benigna, por así decirlo, que es heredada de manera autosómica y recesiva y de etiología desconocida como tal, ¿ok? Pero sí se le reconoce por un síntoma principal, que el cual es la ictericia, por básicamente la razón de la falla en el procesamiento y en el almacenamiento de esta bilirrubina, ¿okay? Generalmente que se presenta sin prurito como tal, ¿okay? También vamos a tener las colestasis recurrentes intrahepáticas benignas, las colestasis intrahepática familiar progresiva, y otras que también se pueden presentar, pueden ser la isquemia hepática, el síndrome de Budd-Chiari, ya lo expliqué más anteriormente. ¿Ok? Entonces, como último punto de estas clasificaciones, nosotros vamos a tener las colestasis extrahepáticas. Entonces, en estas colestasis extrahepáticas, vamos a tener las coledocolitiasis. Okay, en esta coledocolitiasis como tal, nosotros podemos tener las pancreatitis, que a su vez pueden ser las agudas y las crónicas, o sea, ambas. ¿Ok? Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos las neoplasias. En estas neoplasias nosotros vamos a tener, por ejemplo, cuando sea la cabeza del páncreas, de los conductos biliares, puede ocurrir de la ampolla de Vater incluso, ¿ok? El compromiso del hilio hepático, ¿a qué se refiere? El compromiso del hilio hepático básicamente se refiere cuando hay unas adenopatías portales, tumorales e inflamatorias como tal. En los divertículos y estenosis. Ya, en esos divertículos y estenosis, pues básicamente pueden haber divertículos del colédoco y periangulares, o después que hayan procedimientos invasivos, también puede haber esos divertículos y estenosis. Tenemos el síndrome de Mirici. Ese síndrome de Mirici básicamente es que consiste en la implantación de un cálculo en el infundíbulo de la vesícula o del conducto cístico como tal. Entonces va a proceder a comprimir el conducto hepático común, pudiendo erosionarlo y generar que una fístula colecisto coledociana. Entonces básicamente esto es lo que causa el síndrome de Mirici. Y después vamos a tener esta aquí, que es la colangiocarcinoma y la colangitis esclerosante primaria. Pues básicamente esto de aquí también de alguna forma compromete la vía biliar intrahepática. Entonces vamos a tener problemas. Consecuentemente tenemos los parásitos como tal. Los parásitos, por ejemplo, puede ser una migración de la ascarilumbricoides. Vamos a tener las colangiopatías como tal, ¿verdad? Aquí esto de aquí destaca lo que es los Cryptosporium sp. Y el último que tenemos es la disfunción del esfínter de Otis. Gracias. La anagnesis. La edad. Antes de los 30, la causa más común de ictericia va a ser la hepatitis viral. Después de los 50, predomina la litiasis biliar, el cáncer de páncreas y de la vía biliar y la cirrosis alcohólica. Después de los 60, la obstrucción benigna y maligna va a ser responsable del más del 75% de las ictericias. La ictericia producida por fármacos hepatotóxicos la vamos a poder observar a cualquier edad, pero esta va a predominar más en pacientes polimedicados, ya que ellos van a tener mayor probabilidad de interacciones medicamentosas. En la mujer, la litiasis biliar va a ser más frecuente, y en esto debemos recordar las 4 F's del inglés: female, 40, fat and fertility, que significa una mujer entre sus 40, obesa y múltiple, y de la cirrosis biliar primaria. En el embarazo. En el tercer trimestre de embarazo se va a producir ictericia, y esta va a ser a causa de hígado graso agudo del embarazo o a formas de colestasis recurrente. En los hombres va a ser más frecuente la cirrosis por su relación estrecha con el alcohol. Hábitos y tóxicos. Los hábitos sexuales, ya sean estos por promiscuidad, homosexualidad o bisexualidad, y la drogadicción, tienen que ser evaluados correctamente, ya que estos pueden indicar una mayor exposición al virus que provocan hepatonecrosis, cirrosis y hepatomas, que son el virus de la hepatitis B y C. En el alcoholismo va a estar estrechamente relacionado con
esteatosis hepática, la hepatitis alcohólica y la cirrosis alcohólico-nutricional de Leydig. Exposición y contactos. La anamnesis debe precisar riesgos laborales. Estos por trabajadores que están expuestos a sangre o a secreciones. También debe precisar tratamientos odontológicos y transfusiones, ya que estos pueden servir como puerta de entrada al virus. También antecedentes de contacto con pacientes ictéricos, la historia de viajes recurrentes y la exposición a tóxicos ambientales. Ingesta de medicamentos hepatotóxicos. Una gran cantidad de fármacos van a producir ictericia por diferentes mecanismos, por lo cual nunca se podrá omitirse la pesquisa de este antecedente, incluidas las medicinas, las hierbas medicinales. Forma de comienzo. Hay dos comienzos, comienzo brusco y comienzo lento. Cuando la ictericia comienza bruscamente, esta va a ser relacionada a hepatitis viral, hepatitis producida por drogas, ya sea alcohol, y la litiasis coledoxiana. Y el comienzo lento e insidioso va a ser característico de la neoplasia del páncreas y de la cirrosis. Presencia de fiebre y escalofríos. La fiebre puede preceder o acompañar a la ictericia en la hepatitis viral, las hepatitis tóxicas, alcohol o drogas, la litiasis y el hígado en sepsis. La presencia de fiebre, astenia, anorexia y artromialgias caracterizan a la etapa preictérica de las hepatitis del virus A. Habitualmente estos síntomas desaparecen o se acentúan en la fase ictérica de la enfermedad. El dolor abdominal. El dolor abdominal va a ser de instalación de brusca, va a estar localizado en el hipocondrio derecho y en el epigastrio, y este se va a propagar al dorso. Este dolor va a sugerir una patología pancreática. En cambio, la sensación de plenitud o llenez en el hipocondrio derecho va a estar caracterizado en pacientes con hepatitis viral. El prurito. El prurito va a ser un síntoma del síndrome de colestiasis intrahepática o extrahepática. Este puede ser universal o puede referirse solamente en las palmas de las manos o en las plantas de los pies. El deterioro del estado general. La pérdida importante de peso sugerirá el diagnóstico de cáncer de cabeza de páncreas. Otros antecedentes. Deberá averiguarse también sobre las características de la orina, la materia fecal, si el paciente es intolerante a la ingesta de grasas o si ha tenido una cirugía previa en las vías biliares, o de enfermedad inflamatoria intestinal por su relación con la colangitis esclerosante. Gracias. Al igual que la anamnesis, en el examen físico nos brinda información importante sobre la probable etiología de la ictericia. Además debemos conocer algunos puntos importantes en el examen físico. Uno de ellos es el estado general. En los pacientes que presentan ictericias obstructivas se ve un estado general casi normal, pero la ictericia se ve bastante prominente, a diferencia de las personas o pacientes que presentan enfermedades hepatocelulares, en donde la ictericia puede ser moderada o leve y el estado general puede estar muy comprometido y afectado. Además, los pacientes que presentan pérdida importante de peso y también de masa muscular, podemos pensar en una posible etiología de la ictericia causada por cáncer de cabeza de páncreas. Aquí podemos visualizar un paciente que tiene una pérdida de peso y también de masa muscular y también una pequeña ascitis. En esta tomografía computarizada se puede visualizar dilatación de la vesícula biliar y también del conducto colédoco, principalmente se da por la obstrucción producida por el cáncer de cabeza de páncreas. En el estudio del examen físico también es importante ver el grado de ictericia que presentan los pacientes. Los pacientes que suelen presentar un color amarillo pálido, en las cuales también conocido como ictericia flavínica, este se da por anemia e ictericia leve, en donde la etiología es por
ictericias hemolíticas, en donde el tinte pálido es predominante a diferencia de la ictericia leve. En los pacientes que presentan un color amarillo rojizo, estos pacientes hay un predominio de una etiología hepatocelular. En los pacientes que presentan un tinte verde aceituna, también conocidos como ictericias verdínicas, esta se da por colestasis, en las cuales el aumento de bilirrubina sérica provoca también prurito y también un rascado en las personas, ocasionando también lesiones en la piel. En el examen físico también es importante el estudio de la piel, ya que nos viene también información importante en los pacientes que sufren ictericia. Además de los diferentes signos como el de rascado presente en las colestasis por aumento de la bilirrubina sérica, también existen otros signos en donde los pacientes podemos sospechar hepatopatías crónicas con ictericia, como también puede ser las telangiectasias araniformes, que son lesiones primarias en las cuales son pequeños vasos dilatados en la superficie de la piel. Otro tipo también podemos encontrar el rinofima, en la cual es una lesión que permite la deformación de la piel de lo que es la región de la nariz, se da por la hiperplasia de glándulas sebáceas en esta región. El eritema palpar, que se da un enrojecimiento de las palmas de las manos, y la circulación colateral, que también puede ser portocava o cava-cava. Otros signos que podemos encontrar en pacientes con ictericia, con etiologías de hepatopatías crónicas, podemos ver pacientes masculinos con ginecomastia, también abdomen globoso producido por ascitis, y también algunos signos característicos que se dan por obstrucción intrahepática, como son los antelasmas y los antomas. Los antelasmas son pequeños tumores benignos encontrados en lo que es el epicanto interno de los párpados, tanto en superior como en inferior. Son acumulaciones de color amarillentas. Los antomas son también pequeñas tumoraciones benignas encontrados en lo que son las articulaciones interfalángicas en la región posterior, y también en el tronco, y también muchas veces en el tendón de Aquiles. Los signos producidos también que producen hiperpigmentación de la piel es la hemocromatosis, que se da por una anomalía en el metabolismo del hierro, en la cual se acumula en diferentes órganos y también causando una hiperpigmentación de la piel. Otro tipo de signo es el anillo de Kayser-Fleischer, que se da por un anillo alrededor del iris. Esto es ocasionado por un metabolismo inadecuado del cobre. En el sistema linfoganglionar también podemos encontrar diferentes signos en las cuales también dan una etiología hepática que puede causar ictericia. Un paciente que presenta adenomegalias con ictericia, podemos tener diferentes tipos de etiología. Si las adenomegalias son de tipo generalizadas, podemos pensar en hepatitis virales como hepatitis A, mononucleosis infecciosa, y si suelen ser más localizados, uno de los más importantes y más reconocidos por ser de carácter maligno es el ganglio supraclavicular o de Bischoff, en las cuales este puede ser etiología por cáncer gástrico o pancreático o una metastasis hepática. En el examen físico, la palpación hepática es una de las técnicas indispensables en pacientes que presentan ictericia. Los pacientes que presentan una hepatitis viral más ictericia, en la exploración podemos encontrar un agrandamiento del hígado que puede ser doloroso y blando. En los pacientes con ictericia que tienen etiología de hígado cirrótico, podemos encontrar un hígado una consistencia más dura con bordes filosos. Cuando encontramos en la palpación hepática un hígado muy agrandado, más ictericia, también podemos tener etiología de tipo obstructiva. La palpación de la vesícula. El hallazgo de una vesícula palpable, que a veces puede ser también visible en un paciente ictérico, es una manifestación de obstrucción mecánica de la vía biliar por debajo del conducto cístico. Palpación del vaso. La esplenomegalia sugiere que la ictericia es hepatocelular o hemolítica. En la cirrosis forma parte del síndrome de hipertensión portal. La existencia de ictericia flavínica con hiperbilirrubinemia de predominio indirecto, anemia y vaso palpable constituyen la tríada del síndrome hemolítico. Si la esplenomegalia es masiva,
se deberá pensar en hemopatía maligna, en hipertensión portal y los menos probables pues en amiloidosis. Si el paciente padece un cuadro clínico humoral de colestasis con esplenomegalia, las etiologías probables serán colangitis esclerosante, enfermedades infiltrativas o granulomatosas y neoplasias del páncreas con obstrucción de la vena esplénica. La hepatitis viral evoluciona con esplenomegalia en menos de un 20% de los pacientes. La incidencia aumenta cuando ésta está acompañada por síndromes mononucleósicos por el virus de la hepatitis, por Epstein-Barr o por citomegalovirus. Los hallazgos en los exámenes físicos, la existencia de ictericia y de ascitis manifiesta una enfermedad hepatocelular y diagnóstico más probable en la cirrosis hepática. La presencia de un exudado peritoneal con ictericia sugiere la etiología de tuberculosis o carcinomatosa. Las manifestaciones neurológicas van acompañadas de deterioro de la función hepatocelular de cualquier etiología. Incluye la existencia de asterisis o flapping, el alimento hepático y distintos grados de depresión del sensorio. Las manifestaciones de sangrado cutáneo mucoso tiene el mismo significado clínico. Como parte del examen físico del paciente ictérico, el médico deberá examinar el color de la orina, deberá examinar el material fecal e interrogar acerca del paciente. Los pacientes con ictericia hepatocelular u obstructiva presentan en la orina un color como caoba debido a la presencia de los pigmentos y de las sales biliares. Las sales biliares, estas van a disminuir la tensión superficial y explican la presencia de espuma abundante y persistente, y el color es amarillo verdoso. Además, un hecho constante que manche la ropa y las partes del paciente es normal. En la ictericia hemolítica o prehepática con aumento de sangre de la bilirrubina indirecta, fuertemente unida a la albúmina, esta acaba de presentar un color pardoso, que esta de aquí se va a deber a la presencia de urobilina, y la espuma va a ser de color blanca, y al agitarse y al quedarse en reposo pues esta va a desaparecer, y enseguida los pigmentos biliares en esta están ausentes. Los exámenes de laboratorio. Dentro de los exámenes de laboratorio vamos a encontrar los hemogramas, que aquí intervienen marcadores virales, marcadores de patogenia inmunológicas de enfermedades hepáticas y de la vía biliar. Vamos a tener también métodos por imágenes no invasivos, como ecografía, ecoendoscópica duodenal, TC helicoidal, vamos a tener colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, vamos a tener colangiopancreatografía por MR y por último tenemos colangiografía transparento-hepática percutánea. Bueno, vamos a empezar con el síndrome ascístico. La ascitis es la acumulación de líquido en el abdomen, concretamente dentro de la cavidad peritoneal. Tiene muchísimas causas, la más probable es una cirrosis hepática, sin embargo puede estar causada por enfermedades renales, cardíacas, pancreáticas, entre otras, que vamos a seguir viendo a lo largo de las diapositivas. En el síndrome ascístico tenemos las diferentes causas, entre ellas tenemos la hipertensión portal, que puede ser causada por cirrosis, que es una fibrosis del hígado,
por el síndrome de Budd-Chiari, que es cuando hay una falta de flujo sanguíneo hacia el hígado causado por coágulos, cuando hay una trombosis de la vena porta, es decir, cuando se encuentran trombos en la vena porta, en la enfermedad veno-oclusiva hepática, en la insuficiencia cardíaca congestiva y en la pericarditis constrictiva. Como segunda causa tenemos las enfermedades neoplásicas, entre ellas la carcinomatosis peritoneal por metástasis. Esta ocurre cuando hay una diseminación de un tumor maligno en otra parte del cuerpo. Está el mesotelioma, que es un cáncer a las células del mesotelio, y un linfoma, que es un cáncer al sistema linfático. Como tercera y cuarta causa del síndrome ascístico tenemos las enfermedades infecciosas, en la que ocurre cuando tenemos peritonitis tuberculosa, y en las enfermedades pancreáticas cuando existe pancreatitis aguda y crónica y un pseudoquiste del páncreas. Como quinta causa tenemos las enfermedades endocrinas, en las que destacan el mixedema causado por el hipotiroidismo, el síndrome de Meigs, que se caracteriza por fibromas en los ovarios, y el síndrome de estimulación ovárica. Como sexta causa tenemos las enfermedades renales, en las que destaca el síndrome nefrótico, que cuando existe un exceso de eliminación de proteínas ocurre el edema. Como séptima causa tenemos las enfermedades de tejido conectivo, en la que destaca el lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune, y las enfermedades urológicas como octava causa, donde destaca la citis urinosa. El primer paso para un buen enfoque diagnóstico es la anamnesis. El aumento del diámetro abdominal y del peso corporal son los síntomas más comunes. Como dijimos, es una acumulación de líquido en la cavidad abdominal, por lo tanto va a ser sencillo de ver a simple vista. Sin embargo, en personas obesas, esta va a ser un poco más dificultosa, debido a que podemos confundirnos si es grasa o si sea líquido. Un buen antecedente es el alcoholismo o una hepatopatía crónica. Otro componente que puede ayudarnos para el enfoque diagnóstico es que si una persona tuvo insuficiencia cardíaca congestiva, ya que tiene síntomas característicos como es el ritmo acelerado, la dificultad para respirar o la hinchazón. Otro punto importante es el síndrome de Budd-Chiari, que puede estar acompañado por otros estados protrombóticos. Y el antecedente de neoplasia conocida puede dar un probable diagnóstico como una carcinomatosis peritoneal como causa de la citis. Y cuando no es esa la causa, se debe sospechar de un cáncer no conocido. Otros factores que nos pueden ayudar para un enfoque diagnóstico correcto es en las enfermedades infecciosas, como la peritonitis tuberculosa, que es frecuente en pacientes con VIH, que no estén siguiendo un tratamiento adecuado y que vivan en extrema pobreza, y más eso se acompaña a una persona alcohólica. Esto también puede estar acompañado por fiebre, pérdida de peso y sudoración nocturna. La consulta por anasarca en general puede orientarnos hacia un síndrome nefrótico, y en el caso del lupus eritematoso sistémico podemos acompañarlo al ver otros síntomas, además de la extensión abdominal. Examen físico. Según la magnitud de la citis, puede observarse extensión abdominal simétrica, el ombligo desplegado o invertido y en los flancos abombados. En algunos casos se ven las venas de la pared abdominal dilatadas por la hipertensión portal. Deben buscarse enigmas físicos de cirrosis como arañas vasculares, ictericia y la palma hepática. La percusión que se va a realizar desde el epigastro informa que radia hacia el abdomen inferior, demuestra matinez con concavidad superior, y otros signos característicos de la citis son la matinez expresable de los flancos y el signo de la onda ascística. La hematomegalia y sus características semiológicas, como por ejemplo de mayor consistencia por la hepatopatía crónica, dura, pétrea y nodular de la neoplasia dolorosa por insuficiencia cardíaca derecha. Orienta hacia la etiología de la citis. La presencia de la esplenomegalia indica que la hipertensión portal y los tumores abdominales palpables que se observan de la citis son malignas. El dolor a la palpación profunda, con signo de rebote positivo, se observa en la peritonitis bacteriana espontánea, aunque a menudo la palpación es indolora. Los edemas que acompañan con frecuencia la citis y su presencia sugiere cirrosis con síndrome ascístico hematoso, insuficiencia cardíaca, pericarditis constructiva, síndrome nefrótico, síndrome de Budd-Chiari crónico y la carcinomatosis peritoneal con destrucción e hiperulmenia. En los pacientes con insuficiencia cardíaca, la citis aislada es inusual y aparece acompañada por edemas periféricos y derrame pleurar. Comúnmente hay insuficiencia tricúspide grave y la hematomegalia
puede ser dolorosa o no. La pericarditis constructiva puede presentarse como una cirrosis hepática, pero con venas yugulares distinguidas con la aspiración profunda a la presión venosa no disminuye el signo de Gosmar. El síndrome de Gusher, en su forma crónica, deberá considerarse en pacientes con ascitis de disfunción hepática, sin etiología conocida y antecedentes de estado de hipercoagulabilidad. Exámenes complementarios. La punción abdominal o paracentesis, preferentemente en el flanco izquierdo, con análisis de líquido ascístico, es el primer examen que se debe realizar. Gracias. Bueno, y los integrantes de este tema, Andrés Barrero, mi persona, Ángel Verduga, Andrés de Mera, Coraima Navas, Jefferson Sabando y Joaline Macías. Nuestra información para este video fue sacada de dos libros, Semiología Médica de Argente y Semiología Médica y Técnica Exploratoria de Suroso. Muchas gracias.